Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Biblia, donde multiplicamos obreros un libro bíblico a la vez. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, la carta a los colosenses. Vamos a volver a analizar el pasaje que vimos en la sesión anterior, en Colosenses 1 del 9 al 12, pero en esta ocasión desde una perspectiva un poco diferente a lo que lo hicimos en el video anterior. Voy a leer el pasaje una vez más para ubicarnos en él. Es Colosenses capítulo 1, versículos 9 hasta el 12, dice así. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Vamos a hacer primero un repaso de lo que vimos en la sesión anterior. Hablamos del crecimiento cristiano desde tres cualidades que el pasaje presenta. Dijimos primero que es espiritual, que es una obra de Dios en nosotros, no es el resultado simplemente de nuestro propio esfuerzo. En segundo lugar, dijimos que el crecimiento cristiano es progresivo, sigue un proceso que tiene un inicio, un medio y un fin. En tercer lugar, dijimos que el crecimiento cristiano es integral porque abarca todas las dimensiones de nuestra existencia. Y recalcamos también en ese video anterior la importancia del equilibrio en nuestro crecimiento, equilibrio en doctrina más práctica. Dijimos que enfatizar alguno de estos dos componentes en detrimento del otro no es sano, no es beneficioso. El crecimiento tiene que ser equilibrado tanto en el aspecto doctrinal como en el aspecto práctico. Ahora, el tema de hoy de este video es cómo orar por nuestro crecimiento y el de otros, basándonos en el modelo de la oración que Pablo hace ahí en Colosenses 1 del 9 al 12 a favor de los creyentes de Colosas. Podemos aprender sobre la forma en que nosotros mismos podemos y debemos orar a favor de nuestro crecimiento y el crecimiento de otras personas. Pero antes de responder esa pregunta, ¿cómo puedo orar por mi propio crecimiento y el de otros? Hablemos un poco en cuanto a la importancia de la oración en el crecimiento cristiano. Hay 4 ideas importantes que la carta a los colosenses nos presentan en cuanto a la importancia de la oración en el crecimiento cristiano. La primera idea importante es que la oración debe ser continua. Ya apareció ahí 2 veces en el capítulo 1, en los versículos 3 y 9, y más adelante se va a volver a mencionar en capítulo 4, versículo 2 y versículo 12. En particular, Colosenses 4:2 es enfático en esto de que la oración debe ser continua. Dice que debemos dedicarnos continuamente a la oración. Esa es la primera idea importante, que la oración debe ser continua. La segunda idea importante es que la oración debe ser agradecida. Así lo vemos en este pasaje, capítulo 1, versículo 3. Más adelante en el versículo 12 también vuelve a aparecer, y en la lista de los demás pasajes en la carta a los colosenses que aparece ahí abajo en la pantalla, se muestra el énfasis que la carta hace en que nuestra oración debe ir acompañada por la acción de gracias. Aparte de ser continua, debe ser agradecida. Tercera idea importante en cuanto a la relación de la oración con el crecimiento cristiano. La oración debe ser bíblica. ¿Y a qué nos referimos con esto? Lo he dicho en otros videos también. La mejor forma de orar es orar sobre la base del texto bíblico que estamos estudiando. Orar el texto bajo estudio, y en particular un pasaje como Colosenses 1 del 9 al 12, que es de por sí una oración, sin duda es un fundamento, una base muy adecuada sobre la cual, tomando como modelo el pasaje, nosotros podemos orar.
La oración debe ser bíblica, debemos aprender a orar los pasajes bíblicos que estamos estudiando. Y la cuarta y última idea importante es que la oración deriva en crecimiento. Y aquí voy a decir una convicción personal que yo tengo, puede estar abierta al debate, pero lo creo sinceramente, y es que la oración es la disciplina espiritual individual que más influye en nuestra transformación y crecimiento, siempre y cuando, como ya lo dije en el punto anterior, cuando sea una oración basada sobre el texto bíblico. Más que ninguna otra disciplina espiritual, la oración puede ayudarnos en el proceso de transformación, de cambio, de renovación y de crecimiento en nuestra vida cristiana. Me atrevería a decir que por eso en todo el Nuevo Testamento la oración es la disciplina espiritual a la cual más se nos llama, se nos manda y se nos invita. La oración, más que cualquier otra disciplina espiritual, deriva en crecimiento cuando está basada en el texto bíblico, como ya lo dijimos. Muy bien, ahora sí, habiendo presentado la importancia de la oración en el crecimiento cristiano, hablemos de cómo orar por nuestro crecimiento y el de otros. Y el pasaje que hemos leído ahí en Colosenses 1 del 9 al 12 nos presenta 4 peticiones específicas por las cuales debemos orar a favor de nuestro crecimiento y el de otras personas. 4 peticiones específicas. Primero, ore por conocimiento pleno de Dios. Versículos 9 y 10 dice el pasaje que debemos orar para que seamos plenamente llenados del conocimiento de la voluntad de Dios, y el verso 10 dice que debemos crecer en el conocimiento de Dios. Ahora, en esa frase que dijimos anteriormente, para que sean plenamente llenados de, debemos recalcar que la idea de la plenitud, de ser llenos de algo, es un énfasis en la carta, aparece varias veces, y ahí abajo están algunos versículos donde se menciona. Cuando oramos por conocimiento pleno de Dios, esto se refiere en el contexto de ese pasaje al conocimiento de su gracia, capítulo 1, versículo 6, que es su gracia, su favor salvífico inmerecido, del que ya hemos hablado en otros videos, es conocimiento pleno de su voluntad. Aparece ahí explícitamente, específicamente esa frase en el versículo 9, y es conocimiento pleno de su persona. Eso es lo que dice el versículo 10. Ahora, el conocimiento pleno de la voluntad de Dios es algo que necesitamos explicar. La voluntad de Dios en la carta a los Colosenses es su plan eterno centrado en Cristo. Es un plan de salvación a nuestro favor, y esa voluntad está explicada especialmente en capítulo 1, versículos 25 hasta el 28. Necesitamos orar para comprender cada vez mejor esa voluntad, ese plan de salvación que Dios ha obrado a nuestro favor en la persona y obra de Cristo, y comprender eso nos va a llevar a crecer en otras dimensiones, y debemos orar para conocer mejor a Dios. Es lo que dice el versículo 10, sobre todo en su obra de salvación, que es lo que más adelante se va a recalcar en los versículos 12 al 14. Entonces, ore por conocimiento pleno de Dios, de su gracia, de su voluntad y de su persona. Esa es la primera petición que el pasaje presenta. Ahora debemos también mencionar acá que cuando dice ahí en el versículo 9 que debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual, esas dos palabras, sabiduría y entendimiento, también son énfasis en el resto de la carta. Ahí están los pasajes donde se mencionan. Y estas dos cosas son una obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice que son sabiduría y entendimiento espiritual.
Y por eso debemos pedir a Dios estas cosas. Cuando estamos orando debemos decirle: Dios, lléname con el conocimiento de tu voluntad, de tu persona, de tu gracia, en toda sabiduría y discernimiento por la obra del Espíritu Santo en mi vida. El Espíritu nos da la capacidad de conocer mejor a Dios y nosotros debemos orar por esto si realmente queremos crecer. Ore por conocimiento pleno de Dios. Segunda petición específica: ore por fruto en toda buena obra. Eso es lo que dice capítulo 1, versículo 10. El fruto ahí es continuo, porque el verbo está en tiempo presente. Dice que debemos llevar fruto continuamente, sería una traducción literal, en toda buena obra. Y ahora, ese es un fruto que beneficia a otras personas, porque más adelante en capítulo 3 y versículo 17, esas buenas obras que nosotros hacemos, que menciona ahí el pasaje en 1:10, benefician a otros creyentes. Debemos orar por fruto en toda buena obra y debemos recordar que nuestras buenas obras son un énfasis en el Nuevo Testamento como evidencia de nuestra salvación y que las buenas obras que más se mencionan son de generosidad hacia otras personas. No solo debo pedir a Dios que me permita crecer en su conocimiento, sino también que me permita llevar más fruto, producir más fruto en buenas obras, en beneficio de otros creyentes, sobre todo porque es un énfasis esto en el Nuevo Testamento. Ore por fruto en toda buena obra. Tercera petición específica: ore por poder para ser paciente, es lo que dice el versículo 11. Y aquí hay dos clases de paciencia que el pasaje menciona. Hay que orar para que podamos ser pacientes en medio de las circunstancias adversas. La primera palabra que aparece ahí en 1:11 es perseverancia, en toda perseverancia, y esa idea, esa palabra perseverancia se refiere a ser pacientes en medio de circunstancias difíciles, adversas. Pero también hay que orar para ser pacientes en las relaciones interpersonales, porque la segunda palabra que aparece ahí en 1:11 es longanimidad, que es esta paciencia que ejercemos hacia otras personas, como más adelante, capítulo 3, versículo 12, nos va a recalcar. La paciencia es perseverancia en las circunstancias adversas, pero también es longanimidad en las relaciones interpersonales. Y hermanos, pensemos por un momento, si es cierto o no que esta petición por paciencia, por perseverancia y longanimidad, por poder para ser pacientes, que es lo que dice ahí en 1:11, es particularmente relevante y necesaria en medio de la situación que estamos viviendo por causa del COVID. El COVID es una conjunción, es una suma de circunstancias adversas más conflictos interpersonales. Ahora más que nunca en este tiempo necesitamos pedir a Dios que nos dé el poder para perseverar en las circunstancias difíciles y para ejercer también esa longanimidad en las relaciones interpersonales. Es fundamental que pidamos a Dios esta clase de paciencia en tiempos como los que estamos viviendo. Así que hay que orar por conocimiento, por fruto en buenas obras, pero también por poder para ser pacientes, sobre todo en estos tiempos. Y la cuarta petición específica es: ore con gratitud por la obra del Padre. Verso 12. Ya dijimos que la gratitud es un énfasis muy importante en la carta a los Colosenses. Se menciona por lo menos 6 veces en toda la carta y ahí aparecen los pasajes. En el pasaje que estamos estudiando ahorita, en este texto, esta acción de gracias enfoca especialmente la obra de la salvación que Dios el Padre llevó a cabo a nuestro favor en Cristo. Es un pasaje que vamos a estudiar más
la próxima semana, el próximo video, capítulo 1, versículos 12 al 14, pero lo que nos está invitando a hacer aquí el apóstol Pablo en esta oración es a dar gracias a Dios por su obra de salvación a nuestro favor en Cristo Jesús. Así que, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo podemos orar por nuestro propio crecimiento y el de otros? Hay que orar por conocimiento de Dios, de su gracia, de su voluntad, de su persona. Hay que orar por fruto en toda buena obra. Hay que orar por poder para ser pacientes y hay que orar con gratitud. Es la clase de oración, el modelo de oración que nos va a permitir crecer. Quisiera terminar este video haciendo precisamente eso que el pasaje nos invita a hacer, orando por nuestro propio crecimiento, por el de otras personas, conforme al modelo que hemos visto en Colosenses 1 del 9 al 12. Permítame, vamos a orar. Padre, queremos venir delante de ti en esta hora, Dios, como nos invita tu palabra a hacerlo. Yo te pido que tanto en mi propia vida como en la vida de aquellos que están viendo este video, tú obres para que seamos completamente llenados del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, a fin de andar de una manera digna de ti, agradándote en todo, produciendo fruto de manera continua en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento. Pedimos ese crecimiento en conocimiento, ese crecimiento en el fruto de buenas obras. Oramos, oh Dios, para que podamos ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de tu gloria, hacia toda perseverancia en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo y hacia toda longanimidad en medio de los conflictos interpersonales que muchas veces nos toca vivir. Pedimos el poder para ser pacientes, Dios. Y Padre, te damos gracias. Te damos gracias por la obra de salvación tan grande, tan perfecta, tan maravillosa que tú has obrado a nuestro favor en Cristo Jesús y por medio de Él. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que sigues haciendo en este tiempo y gracias por lo que vas a hacer más adelante. Te alabamos, Dios, y todo esto lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Así que te invito a que sigas basándote en este pasaje de la carta a los Colosenses como un modelo de oración a favor de tu propio crecimiento y del crecimiento de otros. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.